gracias A ti. por participar. A ti, Sabes que vas a estar persiguiendo la zanahoria un rato, Vale. de lo que se trata. Contarte un poco, bueno, te cuento el plan, ¿no? Venga, cuéntame el plan. Así, mira, fuera de guión. Bueno, como ya has visto en el canal, yo creo que no lo has visto, pero bueno. Alguna cosita he visto. Bueno, menos mal. Pues mi idea es desencriptar o desvelar el código, la narrativa, a la cual hay una persecución del colectivo social y yo le veo un diseño y le veo una intención. Para mí la intención de esa narrativa, que llevará ahí unos añejos, yo lo ubico, que es también parte de lo que voy a hacer ahora, ubicarlo ahí desde un poquillo antes, desde que hay monasterios y se dedican a recabar la información. Hablan ahí, hay una historia que habla de un tal Petavius y Solinger. Petavius son dos tipos que se dedicaron, hicieron una escuela de escribanos y se dedicaron a modificar toda la narrativa, pero dicen que estos troncos, según cuenta un ruso ahí, que estos tíos tuvieron su escuela, llegó a firmar o a influir en libros de Japón. O sea, prácticamente en todo el mundo donde hay documentos escritos, en prácticamente todas las lenguas escritas, esta gente estuvo ahí mediando y llevando el cuento hacia su lado. Como 1984, ¿no? Que hay ahí, el protagonista tiene también esa historia. Tiene que ver, sí, con cambiar la narrativa. Con cambiar la narrativa. Entonces, luego ya cuando vino el señor Gutenberg, financiado por la Iglesia, ya creo que ya decanta la historia hacia un sitio claro, ¿no? Pero ya venía guisado de antes, ¿no? O sea, llega un momento que toda la narrativa pivota en la imprenta y en el Vaticano, en los nobles venecianos que financian al Vaticano para que la imprenta se esté monopolizada. Y ahora solo hay que ver los medios de comunicación y la narrativa, que van todos ahí al son. Entonces, bueno, yo viendo todo eso, por intuición, tampoco te creas que tengo mucho, pero cuando hablo con gente como contigo, de repente me dicen, ay, mira, en 1984 mi base está. Ahora mismo, documentación prácticamente cero. Me voy documentando. Cuando alguien me dice, entonces yo llego a la casa, miraré en el YouTube, Wikipedia, 1974, cambio de narrativa. Y hostia, mira, coincide. Es un libro, ¿no? El de 1984. El de Orwell, sí, algo así, ¿no? sí. Bueno, algo de leído estoy, Sí. un poco cazurro, pero... Y entonces, ¿qué pasa? Que para mí leí ¿por qué hace esta gente algo tan... desde tal fondo y con ese tipo de organización? Pues para mí es por el miedo a perder. Ellos han establecido un monopolio de lo que es la materia, se han inventado el dinero, los bancos, la escasez, y se montan todo un tinglao. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que están acojonados y tienen miedo a perder. Y cualquier cosa está justificada para no perder lo que ellos se han currado durante unos centenios de años. Que yo, o sea, por ejemplo, mi datación histórica, yo creo que 500 años para atrás y no había nada. O sea, eso de 3.000 años, 5.000 años, 200.000 años, a mí eso me parece parte de la narrativa, de generar a base de los años un principio de autoridad donde tú no puedes agarrar. Y si yo te digo, no, porque es que esta piedra tiene 457.000 millones de años, tú dices, mandé, y ya pasas. Y entonces parte de toda esa historia, ayer te hablaba un poco de los dinosaurios, ¿no? Entonces es como una cosa muy, muy inocente y muy infantil como en base, pero tiene toda una historia, un factor de influencia, de mensaje, de programación predictiva y de mensaje subliminal, por ejemplo con los niños, ¿no? Ahora estaba el otro día que les regalaban, es que no me fijé, creí que eran dinosaurios, sí, y eran veganosaurios, sí, o sea, ¿sabes? Ya le van dando la vuelta y ya te están metiendo que eran veganos, ¿no? Y la ballena era vegana también. Entonces, ¿sabes? Van metiendo un mensajillo, no es gratuito.
Y entonces, esa toda narrativa, al final, nosotros sostenemos, creyéndonos ese discurso, que por ejemplo es muy importante que haya herencia, porque lo mío, lo que me he currado yo, tiene que ir a mis hijos. Pero eso a ti, que tú vas a tener una casita, un coche y no sé qué, dime a mí, que te empeñes tanto con eso, cuando eso, ¿para qué vale esas pequeñas narrativas donde tú eres parte de eso? Que entras también en el juego de ellos del miedo a perder y entras en el juego de justificar que ellos secunden la herencia. Y claro, y si tú secundas tu herencia con tu pisito, que en 2 o 3 generaciones lo vas a volver a pagar y encima va a estar hecho un Cristo y lo vas a tener que volver a hacer, o sea, en 4 o 5 generaciones has comprado 3 pisos y tienes uno de segunda mano, o sea, hecho polvo. O sea, toda esa narrativa que nosotros nos agarramos a ella nos lleva a creernos que es justificable que los reyes y los príncipes y las familias estas, ellos también hagan eso, ¿no? Entonces, por eso que al final es como, te voy a dar un caramelito para que te lo apropies como tuyo, para justificar mi juego. Entonces, al final, no puedo yo luchar contra eso, principalmente porque es como decir, vale, yo quiero ser millonario, es una perversión, pero yo quiero ser millonario, entonces yo a mí mismo me estoy autosaboteando, voy a ser el primer millonario que no sea perverso. Pero ya en mi subconsciente está millonario, perverso. Y así con un montón de falsas dualidades donde hay una tirantez y donde nos autosaboteamos. Y ahí es donde voy con la narrativa. Entonces, y es donde entra Pablo transicionario. Guapísimo el canal, muchas risas, con unas ideas, ir a poquitos, porque mete conceptos muy disruptivos, esto sí que es disruptivo, y te hace la cabeza así un giro, y hay que esperarle un momentito a la vuelta para pillarlo, con calma. Entonces utiliza le llama ebulónimos, y es como, vamos a decir, el antídoto, no me gusta lo de antídoto porque no estamos en contra, nosotros Pablo está creando otra historia, está creando, no está ni no está haciendo sucedáneos, crea con los herramientas con los ingredientes que tenemos a mano. Y entonces, por un lado está el neolenguaje, donde utilizan palabras como distopía, como vamos a ver, distopía viene a ser lo que va a ser, cuando en realidad no significa eso. Y utopía significa la mejor versión imaginable. Sin embargo, la cambian y es como, no lo flipes, que nunca vas a llegar a eso. Entonces, utilizan un neolenguaje y para destruir las palabras optimistas que hay y las opciones que hay de posibilidad de crear, entonces eso le van dando patadas. ¿Qué pasa? Que aquí Pablo se sale de ese diccionario, coge esas palabras y las optimiza, de optimismo. ¿No? Es una optimización de la palabra, es como decir, hay palabras que tienen su carga. Sí, sería, para mí es como, por un lado, una inspiración, de alguna forma, es decir, que nos invite a crear conexiones neuronales que a través de la palabra pongamos nombre a esas experiencias que estamos viviendo y que igual se mezclan si la llamamos por el mismo nombre. Ahora podemos dar algún ejemplo. Y entonces como inspirar, ¿no? Que tampoco se trata de optimista, pesimista, bueno o malo, como el transicionario. La intención que tiene, entre otras cosas, es la de ampliar y ser más específicos con el lenguaje. No es malo, pues ponemos un ejemplo concreto, ¿no? Trabajo, viene tripaliar, es un instrumento de tortura. No es malo el trabajar, simplemente es que te lleva a una experiencia determinada de tortura que te va a llevar a un aprendizaje concreto. No se trata de que no exista el trabajo, sino de darnos cuenta cuando estamos trabajando, para de ahí empezar a, en vez de trabajar, trasubir, que es cuando tomo conciencia de que estoy trabajando, que me estoy torturando, que quiero salir de esa tortura, si lo elijo, y de ahí pues tragozaría, ¿no? Y entonces, como en este sentido, pues digamos, no es que sea malo el trabajar y bueno el tragozar, porque otra vez caeríamos en esa dualidad, y creo que es gran parte de la trampa y del conflicto interno que tenemos, todo es neutro desde mi mirada, y todo es válido y todo es perfecto y necesario, entonces de ahí simplemente ser más específico para saber si estoy haciendo algo que me tortura, estoy trabajando,
Si estoy haciendo algo con lo que gozo, estoy gozando. Entonces, pues eso es una sensación interna, eso lo vas a saber tú. Lo interesante de ahí es no mentirte a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, y en esta narrativa que hablas, pues sí, para mí está claro que el cuento que nos contamos a través de, ¿no?, los medios o medios de comunicación, según sean o se miren, y toda la narrativa que hay muy vinculada a esto, ¿no?, a la escasez, a la falta, a la competitividad, al culto al trabajo, al dinero, toda esa ilusión que estamos viviendo, pues entiendo es lo que de alguna forma ya está cayendo y muchas de nosotros estamos encontrando otros caminos que nos llevan a gozar y estar más conectados con aquello que realmente amamos, y a su vez también el transicionario trata de eso, ¿no?, de ponerle palabras a esa otra realidad que está sucediendo y que podamos ser más específicos y cambiar la narrativa, que al final la única narrativa que podemos cambiar es la interna, ¿no? Es la manera de cómo yo me encuentro a mí mismo, que es el cuento que yo me cuento. Entonces, la manera que yo me hablo, como está ese inconsciente colectivo y todo esto que has nombrado, ¿no?, de la historia que llevamos, y con intención o sin intención, como que yo también me desapego un poco del plan más conspiranoico, no es perfecto y necesario como tenía que ser, ¿no? Entiendo que ahora estamos ante ese desafío, ¿no?, de transformar la narrativa interna para que realmente honremos el poder de la palabra y desde ahí creemos esa crealidad. Porque, bueno, pues nombrar esto, ¿no? El abracadabra, que es un término, digamos, como podemos decir, muy globalizado y que en cualquier idioma la gente sabe y lo relaciona a la magia, pues eso, ¿no? Que el día que descubrí que abracadabra significaba yo creo como hablo, pues ahí hay una sabiduría inmensa. La magia está en el poder de la palabra y en crear a través de cómo yo expreso, aunque previamente está como yo pienso y cómo yo me hablo a mí mismo, ¿no?, el cuento que me cuento. Ya que estamos aquí en la impecabilidad de la palabra, uno de los 4 acuerdos, estamos ahí bastante conectados con ese mandato, ese decreto. Veo varias palabras como competición, competitivo. Ahí me viene un libro de Daniel Quinn que se titula Ismael, que es un libro muy curioso porque es como un libro optimista, donde te cuento un poco que hay otras formas, que ahora mismo no estamos viviendo, no hay la humanidad, hay gente en la humanidad y otra gente en la humanidad, y hay peña que vive en una competición ilimitada y otra gente que vive en una competición limitada. Y generalmente la competición, si tú y yo ahora competimos, pues nos damos fuerza, ¿no? O sea, yo me mido a mí contigo. Y luego está la competición ilimitada, donde yo para fastidiarte a ti, para que tú no puedas competir conmigo, donde tú no te puedas poner nunca a mi altura, yo ataco a cosas que a mí ni me vienen ni me van, pero sí que te afectan a ti. Sería, por ejemplo, yo como compito en alimentación, el caso que pone en el libro es de alimentación, ¿no? Si yo compito contigo en alimentación y tú comes espaguetis, pero yo no como, pero tú los comes con tomate, pues ¿yo qué hago? Tiro el tomate para que tú no comas espaguetis, pero a mí el tomate ni me va ni me viene. Entonces destruyo o intoxico el tomate para fastidiarte a ti, pero no compito contigo directamente en producir más espagueti, ¿no? Entonces sería una competición ilimitada, la que estamos un poco viendo como qué necesidad hay, ¿no?, de destruir a tu rival, cuando tu rival eso es incluso, y voy otra vez a la parte conspiranoico. Eso es una palabra modificada, es un neolenguaje, se usa para desacreditar, cuando la conspiración sería un plan. Yo te estoy hablando de un plan. La conspiración sería porque yo si conspiro es para atacar al poder, y yo no quiero atacar al poder, yo quiero que me deje en paz. Entonces yo me pueden llamar como quieran, conspiranoico, me pueden llamar terraplanista, me vale, no me identifico con ninguno y me identifico con todos. Pero ahí la conspiración sería casi la que se podrían tener dos que quieren llegar a gobernar, ¿no?
y uno conspira hacia el otro. Entonces, generalmente las conspiraciones son de elementos de poder hacia elementos de poder, y no de un pincha un flainas que anda por ahí haciendo comentarios y viendo, como diciendo, joder, ¿y por qué me cuentan esta historia? O sea, ¿de qué me vale a mí lo que me dicen en la tele, tío? Es como decir, a ver, era lo de, ¿te sirve? Había como 4, no sé si era de Sócrates, que decía, te sirve, te beneficia, te enriquece, y entonces cuando empiezas a ver la información, dices, o sea, ¿para qué te cuentan que la CIA o no sé quién ha desclasificado un documento? O sea, ¿te beneficia a ti? O sea, sí, entonces, yo ahí en esas historias, yo ahí sí que veo un plan. Veo el plan de meterte, saturarte de información para que ante tanto barullo el cerebro se quede parado. Por eso que ahí me gustaba puntualizar. Sí, con esa parte de la conspiración, que igual, ¿no? En el transicionario pues está la otra posibilidad de coinspirar, ¿no? Es como, y ahí pues volvemos a lo mismo, ¿no? Como, bueno, estamos hablando de algo, la conspiración, digamos, si yo la veo más en la lucha y en el contra, volvemos a lo mismo, no es malo ni bueno, es perfecta y necesaria, y es un camino más. Y luego la coinspiración, que sería eso, ¿no? Esta narrativa de contarnos un cuento que realmente nos podamos inspirar y que hablemos de cosas que eso, más que conversar, pues conversaremos, ¿no? Y que nos lleve a esa sanación interna en cuanto a poder ver más, o estar más cerca de la salud, ¿no? Salud, como tener la capacidad de sacar esa luz interna, ese brillo, que a través de esa manera de inspirarnos entre unos y otros, esto que contamos, el sueño del transicionario empieza con eso, ¿no? Ojalá cada vez que empecemos una conversación, bueno, la conversación está implícita el que nos vamos a ir mejor que como empezamos, porque algo se sana, alguna ja llega, alguna eureka. Entonces tiene que ver eso, ¿no? con quedarnos igual o mejor que empezamos esa conversación, ¿no? Entonces pues la coinspiración iría muy de esa mano, ¿no? Ojalá el mundo se llenara, por decirlo de alguna forma, de muchas conversaciones para que nos inspiremos uno a otro, para también traer una versión más auténtica de nosotras mismas, ¿no? Y desde ese lugar, pues, bueno, en mi caso, digamos, si no le pongo mucha energía a todo el plan que existe o todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Que es muy catastrófico, digamos, y que está claro que está cayéndose por sí mismo, y bueno, soy de los que pongo igual más energía en la creación de algo que inspire, digamos, ¿no? Es súper válido estar también en esa parte de investigación, y entiendo que es necesaria, ¿no? De saber también pues, todo lo que se está moviendo, ¿no? Y a su vez pues diseñar, que es lo que me encanta a mí, como diseñar ese otro mundo que con esto de las palabras pues resuena muchas veces muchos de nosotros, y creo que en el inconsciente colectivo también está ese mundo que anhelamos, ¿no? Y creo que es muy similar en muchas de nosotras, ¿no? Tiene unos componentes que son de sentido común, y que de alguna forma el transicionario también es estar al servicio de recordar el lenguaje que esté pues, al servicio de las leyes universales. Este planeta tiene una manera de funcionar y unas reglas del juego que pues, o te llevan a resultados más insatisfactorios o más satisfactorios, depende. Y como entiendo que hemos olvidado esas leyes universales y no las enseñan en la escuela, ni vivimos a través de ellas, pues estamos con unas leyes humanas que a través del miedo pues prohíbe, en vez de, pues no sé, la prohibición del fuego. Sí, es que hay que ver que, lo que sea, piroma, no sé qué, ya, pero ¿y qué tal si nos educamos a estar conectados al fuego? Porque tiene sentido, porque algo que está en la vena, de siempre estamos conectados al fuego, un elemento súper importante en la vida del ser humano. Pues qué tal, en vez de prohibir, educar para cuidar. Claro, ahí estamos ahí en la misma, y entonces para saber, o sea, es como que desintegro de mí para que haya espacio para imaginar sin prejuicios, porque al final el tema es que si no limpias bien el plato, por mucha agua limpia que le metas, al final, al mínimo que te meneas un poco, al final vuelves a tener lodillo. Ahí para mí es donde está ahí la base, ¿no? Donde decir, ¿dónde me nutro? En los libros sagrados, que los han cambiado.
O sea, prácticamente en la inteligencia está mancillada. Entonces es como ir viendo, para mí es un tanteo, todo el rato tantear. Y es, o sea, en cierta medida a mí me sale en automático, porque tengo mi recorrido. Claro. Y no es una movida de, uy, me estoy riendo la cabeza porque este me viene y me miente, porque aquel medio de comunicación no sé qué. No, es como aprender a leer entre líneas, ir viendo, esto me beneficia, esta creencia me expande, me limita. Casi seguro que tenga 1000 historias que creo momentáneamente, porque en este momento me conviene y me expande. Y igual, casi seguro, o cabe la posibilidad que no esté en la verdad. Pero como diría el Dani, un amiguete argentino, que dice, no, digo, puede que no esté en lo cierto, pero soy verdadero. Y por eso que a veces la verdad, igual que la libertad, no hay que buscar la libertad, hay que vivirla y liberarme. Sería un poco el juego, ¿no? Me voy liberando. No busco la libertad, aquello es la libertad, no, me libero de lo que me impide ir hacia todas las direcciones. Porque al final, si la libertad es aquello, es que me limita a una dirección. Sin embargo, si yo estoy libre, hoy voy para allí, mañana voy para allá, o sea, si me libero de mochilas, estoy ahí. Total, bueno, un temazo esta parte de la libertad y todo el sistema de creencias, que eso mismo, a lo mejor lo que estamos hablando aquí, dentro de unos años, si pudiéramos vernos, de 100, 200 años, y vaya de gilipolleces que estamos aquí hablando, ¿no? Mira qué patrones de creencias, ¿no? Es como, bueno, pues esta humildad. De hecho, si soltamos una de las verdades absolutas cuestionables, nos vamos a ver dentro de 200 años. Ahí está un poco ese juego, ¿no? En descubrir o recordar cuáles son esas verdades. Y eso, pues yo hablo, en el transicionario hablamos de la libertad, ¿no? Más allá de la libertad, entendiendo que la libertad también ha estado, ¿no? Como se ha matado mucho el nombre de la libertad y hay como mucha carga para mí en la palabra. Y supuestamente somos seres libres, sobre todo aquí en Occidente, que tenemos más privilegios, más realmente somos seres libres por tener una familia, un trabajo fijo, un coche, una casa, como todo el pack. Y bueno, ahí nos estamos dando cuenta, lógicamente, que no hay una sensación de satisfacción plena porque eso se obtiene, sino que es una ilusión que se nos ha vendido y estamos desprogramándola de alguna forma, ¿no? Y esa libertad, pues, es de cada uno y a su vez es global. Es decir, está la libertad de encontrar esas leyes universales y ver cómo se materializa en actitudes concretas para favorecer esta parte de la comunidad o de la humanidad, y a su vez luego está la verdad concreta de cada uno, que la libertad pueden tener caminos antagónicos en dos personas diferentes, porque si a lo mejor yo soy muy introvertido y me cuesta mucho la extroversión, pues mi camino hacia la libertad puede ser experimentarme más en la extroversión y tener el abanico entero. Claro, el abanico entero para encontrar este camino en el medio que habla el budismo o el zen, y al revés, puede haber alguien que venga o que le toque ir de la extroversión a la introversión. Más estamos hablando de libertad y a su vez estamos hablando de caminos, no sé si opuestos o complementarios, pero totalmente diferentes. Entonces está esa libertad interna y está a su vez esa libertad de las leyes universales que son de una manera concreta. Y luego por apuntar así también, que por lo menos para mí me explotó mucho la cabeza con esta parte del libre albedrío, ¿no? De reconocer que el libre albedrío aquí ahora es una cárcel. Y como que puedes decir, espérate, pero como... Pues sí, ¿no? En la medida que yo elijo en base a ese sistema de creencias que estamos hablando, si realmente no estoy puro, no soy coherente, no conozco esas leyes universales y he mamado y me han educado de una manera que no es como, podemos decir, que no retroalimenta la vida, sino que nos castra, nos genera trauma, herida y todo esto, pues entonces elijo ese libre albedrío, lo hago desde muchos de esos traumas, entonces te llevan a situaciones que son muy insatisfactorias y de mucho sufrimiento. Pues el encontrar esa libertad significaría renunciar a ese libre albedrío porque estoy haciendo algo que va más allá de mí, que lo hago a través de mí en servicio a esa comunidad o esa humanidad, como un poco el plan divino de cada uno. La medida que estamos ahí, entre comillas, dejaremos de elegir porque la vida se es dada y la vida te habla, a todos creo y a todas nos habla alguna vez con las sincronicidades, más si estamos en esa libertad, pues el lenguaje sería, o el lenguaje con lo invisible
con aquello que no, sí, No que se puede medir ver, ni no se contar. todo aquello, ¿no? Total. Que dice el Tao, ¿no? Todo lo que Me viene... me has dicho, perdón. cómo era todo lo que Se puede medir, es falso. sí, no, va por ahí también, o el Tao es más todo lo que no puede ser dicho, es el Tao, ¿no? El Tao es aquello, todo lo que no se puede nombrar, lo innombrable, digamos. Pero bueno, en esa comunicación, si estamos en esa libertad y renunciando a ese libre albedrío, estaríamos en congruencia, o sea, ese libre albedrío estaría al servicio de algo más grande, entonces la vida te hablaría constantemente y sabría uno hacia dónde ir, ¿no? La palabra se ha neolengualizado y mancillado, porque había oído una vez un cuento de libre albedrío y eran 3 tipos que están en la misma situación, ¿no? Y uno de ellos va a comprar y a unos 200 metros del supermercado se encuentra un billete en el suelo. El tronco mira para los lados así medio acojonado, mira, pum, 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 y ¡chum! Y se lo mete en el bolsillo y se va. No piensa, sin embargo, dinerito para el cacito, ¿no? El siguiente hace lo mismo. Llega ahí, ve el billete, mira para alrededor, como tal, y ve gente que lo está mirando, el tío pasa del billete, ¿no? Porque hay gente que lo conoce y dice, esto no es mío, lo dejo ahí, pero el hombre... Y va al otro, llega ahí, ve el billete, mete las manos en el bolsillo y dice, hostia, es verdad, agarra el billete y se mete en el supermercado, se había olvidado de coger dinero de casa. Entonces, el libre albedrío consiste en ver el mensaje que hay en esa toma de decisión y en esa libertad que en ese momento tienes de decisión. No está condicionada ni por la vergüenza, ni por el egoísmo, ni por la ambición. Eso sería el verdadero libre albedrío. Claro, el desde dónde, ¿no? Como esto mismo que tú dices, ¿no? Claro. Como, pues, igual algunos lo están haciendo, como yo leo el mundo con estas nuevas palabras del transicional, algunos lo están haciendo de esa libertad, sí, entre comillas, de poder elegir dejarlo o no en función de los juicios y todo ese sistema de creencias, y alguien lo hace desde un lugar que se siente congruente y de manera, y recibe como un regalo divino el hecho de que ese billete esté ahí y lo coge pues desde el merecer y no desde la culpa de que no merezco, ¿no? Como simplemente, gracias universo por dejármelo aquí, que justo se me había olvidado. Tú lo con prisa y claro, no había cogido la cartera. Entonces gracias por traérmelo. Y estos del Lidl ahora no fían, antes la señora sí. Total. Entonces, bueno, ahí es como muy interesante esto también de poder poner, y es parte, ¿no?, del propósito del transicionario, poner diferentes palabras a una misma experiencia, que significaría coger o no el billete. Lo puedes coger desde un lugar, lo puedes coger desde otro, pero tienen 2 nombres diferentes porque son 2 experiencias y está hecho desde lugares totalmente diferentes. No podemos nombrarlo de la misma manera, porque si no nos confundimos. Y luego me vuelvo otra vez a tener la libertad de imaginar, que es otra de las grandes escollos que me encuentro yo desde un aficionado al documentalismo y alguien que tiene estudios, ¿no? Decía yo, joder, o sea, si esta gente se encuentra 300 o 500 libros que ponen la misma mentira, ellos son divulgadores científicos. Yo me imagino algo y soy un mentiroso. Y para mí entra también ese campo, ¿no? Donde, bueno, sí, este campo sí, donde nos podemos permitir en priorizar la imaginación al repetir el mismo cuento. Y las palabritas nuevas, venidas desde ahí, desde la imaginación, desde la creatividad, pues da margen a una nueva historia, total, una apertura total. Sí, esta parte de diseñar, ¿no? Como diseñar el sueño, como que a mí una de las cosas que más me apasiona tiene que ver con esto, igual porque soy Piscis también y tengo ahí una parte como más volada desde ahí, ¿no? Pero me encanta esto, ¿no? El poder visualizar, porque de las primeras cosas para que realmente se cree, eso, si realmente lo puedes imaginar, entonces es que es factible, es que realmente eso se puede llevar a cabo, si no, no podríamos imaginarlo. En la medida que entonces empezamos a imaginar, desarrollar esa visualización, ¿no? Y desde esa parte más optimista, o casi ni siquiera optimista, es como natural, orgánica, en el sentido de que vamos evolucionando como especie y que estamos destinados a seguir evolucionando como almas y a construir nuevos mundos que retroalimenten más la vida y que recuperen el apoyo mutuo y ese gran anhelo que tenemos por vivir en un mundo de paz, armonía, felicidad, gozo. Pues desde ahí la visualización es, claro, fundamental, porque empieza ya a diseñar y entonces, bueno, pues esta es la parte complementaria que tendría el transicionario, es decir,
ostras, he imaginado esto, pero es que o no encuentro una palabra o igual ya la palabra que se asocia a esto que estoy visualizando a mí me rechina, ¿no? Bueno, vamos a ver si encontramos algo, alguna otra palabra que resuene y que si resuena se va a quedar, digamos, en el sentido de que lo potente del transicionario, que es un concepto aplicable a cualquier idioma, no es solo en el español, sino que se puede aplicar, es un concepto que significa eso, bajar a tierra y poner nombre a cosas que soñamos, visualizamos o que están pasando y que vienen desde otro lugar, como esto que hemos hablado de la libertad y la libertad con el ejemplo de coger el billete. Y entonces desde ahí, bueno, pues eso, nombrar de manera diferente para que eso se materialice. Lo visualizo, pongo un nombre y luego vivo la experiencia, o al revés puede pasar, que viva la experiencia y luego le llegue la palabra y decir, ah, vale, es que esto no es economía, esto es ecosimía, porque en realidad yo he generado economía durante toda mi vida haciendo un trabajo que es una tortura para mí, que no me gustaba lo que estaba haciendo y estaba obteniendo dinero, pero ahora de repente he encontrado un don, un talento, una habilidad que tenía ahí escondida y que ahora estoy generando recursos a través de mi don y de mi talento y encima estoy retroalimentando el mundo y la gente se va contenta y satisfecha y yo me lo estoy gozando. Pues estoy ganando dinero, pero no es la misma manera. Entonces, pues una cosa es economía cuando es desde la tortura, otra cosa es ecosimía cuando hago desde el gozo, placer y desde donde puedo retroalimentar la vida. Me viene una pregunta. ¿Cuándo empiezas a imaginar eso? Cuando nos conocimos, en esa noche hilarante, tú ya estabas transicionando. Sí, transicionando. En realidad, así sí será como hará 10 años más o menos que igual aparece esta parte del transicionario y eso, emergen los encuentros de la espiral, donde la premisa era dejar el espacio igual o mejor que lo encontramos. Entonces, pues era, ¿qué pasaría si eso lo hacemos cada vez que hablamos? Esto que empezamos diciendo antes. ¿Qué pasa si cada vez que hablamos quedamos igual o mejor? Claro. ¿Qué tal si conversánamos? Entonces ahí un grupo de personas ahí que empezamos a canalizar y algunos términos ya estaban y algunos, pues el de Ecosi Nuestra era uno de los que ya estaba como muy expandido, ya empezaba a utilizarse y lo interesante de esto pues que a lo mejor en Latinoamérica empieza aquí o igual empieza a la vez, bueno, esta parte del centésimo mono, ¿no? De poder canalizar en distintas partes del mundo una misma palabra, pues yo creo que es información que estábamos descargando del universo y entiendo, más allá de que esto sea una verdad o no, o sea un tránsito hacia algo nuevo, ¿no? Porque esto puede ser, digamos, una pedrada que a lo mejor luego desaparezca en el tiempo o no, o que nos lleve hacia otro lugar y que muchas palabras queden y que realmente transformen el mundo. Pues, bueno, independientemente de hacia dónde llegue, si resuena y la gente empieza a utilizarlo, pues es lo interesante, que es el habla, es algo que no puede fosilizarse. Sí, a su vez. En letras escritas. Y a su vez como no puede. No, o sea, es algo que está vivo constantemente, que es el habla, que ahí como puede aprisionar o contener, o si hay un mecanismo de control que quiera que esto no se expanda, no lo haga. Es que son códigos del habla, entonces, bueno, como los mismos esclavos, entiendo, también crearon lenguaje o tenían sus sonidos, serían su manera de comunicarse, ¿no? Dentro de esa esclavitud, que al final eso no puede nadie contenerlo, digamos, y oprimirlo. De hecho, por eso se llama Diccionario de la Real Academia, porque la realidad se crea a base de repetición y de masa. Y, o sea, no, otra vez, las palabras que tienen una carga, un contexto y una dirección. Visto desde ese diseño que yo intuyo ahí claramente. Para mí, sí. vamos. Sí. Y total, es como esta parte también de que el transicionario pues, también trata de romper, ¿no? Es como, mira, pon una mayúscula donde veas, que si da sentido, si poner una mayúscula en medio de una palabra hace que eso tome sentido y que tú veas algo más, pues ¿por qué no vas a poner una mayúscula en medio de tal, ¿no? Como que no hay una parte estricta de que las cosas sí, así está mal y así está bien. No, hostia, seamos creativos y el tema es recordar o recuperar el propósito del lenguaje o del hablar que tiene que ver con que nos entendamos. O sea, entiendo que fue un salto evolutivo cuando nos comunicamos, que la intención y el propósito era entendernos y comprendernos, pero no ahora todo el lío que hay que no somos capaces de Te voy a dar una palabra, que es la palabra evolución. Yo creo que el ser humano, o sea, la vida,
no evoluciona, genera. La evolución es como las versiones que van evolucionando. Entonces la generación es dentro de esa energía que pasa por nosotros, y porque tiene también una carga la evolución, ¿no? Véase Darwin y toda esa historia, ¿no? Que también le veo la carga que tiene, ¿no? de fruto de la casualidad. Y ahí puedo narrar un poquillo. Una de las intenciones también de toda esa narrativa es desvirtuarnos como seres creadores y como centros del universo. Claro, yo de mi universo, tú del tuyo, sin yo ponerme por encima de ti en ningún momento, pero cuando la narrativa nos ponen como fruto de una casualidad a la deriva en el espacio entre millones de no sé qué, a una velocidad de la hostia, eso hace que uno tenga la percepción de ser insignificante. Y ahí es donde también le quiero romper esa lanza y decir, aquí, o sea, vamos, no sé tú, pero yo, el puto amo. Sí. Sin ponerme por encima de nadie, pero si el otro se desvirtúa, obviamente el que me pone por encima es a mí, y eso le puede ofender. Pero en un principio mi visión es esto que hago, no lo hago para mostrarle nada a nadie, luego para mí, para contármelo a mí, para soltarlo, como cuando escribí el librito de tonteorías, por cierto. Cuando dices tonteorías, ¿te acuerdas de mí? Claro, siempre va de la mano. Hay palabras que tienen su autor, claro, digamos. Porque claro, aquí Pablo lo que hace es muchas las ha creado él, porque lo sé yo, y muchas, porque ya vicia, eso ya es vicio. Ya lo tiene claro, yo vicio. soy el apuntador. Sí. Pero el apuntador con vicio, también creativo. Sí, la idea es como, no soy el apuntador de muchas, ¿no? Como la tontería que la canalizaste tú, o te llegó a ti, o muchas otras que llegan y las apunto, entonces pues darle esa narrativa, ¿no? Lo que estoy haciendo igual la labor es darle una narrativa. Sostener. Que tenga un sentido y que de alguna forma eso, ¿no? Disueñe ese nuevo mundo poniéndole palabras y para que podamos un poco mirar atrás y decir, vale, que esto era del patriarcado, esto es una herencia que teníamos y lo nombrábamos así. Pues yo me imaginaré en el tiempo que los niños y las niñas pues le digan al abuelo o la abuela y le pregunten, pero abuelo, ¿qué es eso de trabajar? ¿La gente realmente trabajaba? ¿Realmente la gente hacía cosas que no quería por ganar estos papelitos de colores y a través? Pero no era más simple como hacemos ahora, donde los alimentos están por todos lados. Corunir, ¿cómo era? Corunir. Comunir. Comunir. La de compartir por comunir. Comunir. También. Me viene también la palabra patriarcado. Según, ahora no me acuerdo quién es, me parece que es de la danza de final de Cali, que es de un tipo ahí, de un personaje ahí español que habla un poco también de la narrativa, pero un poco más vinculado a las estructuras de poder y cómo van manejando. Y este hombre dice que hay como 4 eras y luego vuelve a empezar, y que viene, me parece que es del Baba Gita o cosas de esas. Kali Yuga, yo te suelto cosas así por el aire, pero no sé exactamente de qué va. Como me leo los libros, para mí son novelas, y esta habla de 4 eras, que sería la de la unidad, luego el matriciado, o sea, esa unidad de todo es igual de importancia, en un momento dado lo que engendra se siente un poco más importante, con un poco más de rango, entonces todo se enfoca en esa dirección. Luego cuando hay una parte que también quiere un poco de protagonismo, lo mueve de su sitio, ¿no? Porque el foco se estaba yendo un poco la energía hacia el que engendra y no hacia el que da la luz, ¿no? En el caso de masculino o femenino, y viene el matriarcado. Y cuando se le hartan los huevos, porque esto es una espiral, sobre todo a nivel social, de víctima, verdugo, salvador, ¿no? Entonces, cuando el verdugo, o sea, la víctima, se le hinchan las pelotas y el verdugo se siente un poco culpable, se cambian los papeles. Luego vino, después del matriarcado, viene el patriarcado, y ahora estamos en la era del comercio, donde utiliza el comercio y el monopolio de la materia, de las 3 dimensiones, ¿no? Del cubo, utiliza las otras divisiones que han salido de ahí para él erguirse como máximo mandatario, enfrentando a las otras partes. Entonces, cuando utilizamos palabras como patriarcado o matriarcado, también utilizas lo del femenino, no sé a qué te refieres, no será personas.
Como dices femenino, nosotras. Sí, ahí en Pero realidad la persona también es una máscara. Como, sí, O sea, pero bueno... porque el masculino también podía ser de gentes, que es de gentilicio, de la gente de aquí. Sí, nosotros para mí también puede ser los seres, el masculino y las personas, ¿no? Las personas. Las personas. ¿no? Bueno, claro, que está el ebulónimo de persona, que la persona sería la máscara, el personaje, y la persona es la que no pretende aferrarse a un personaje y fluye. Sí, como al final habitar la persona que somos de alguna forma es también descubrirse, ¿no? Y sanarse o encontrar esa luz, ¿no? Esa salud, sacar esa luz interna, experimentándonos en distintos personajes, digamos, y la persona, digamos, tiene esa capacidad de ser más camaleónica, ¿no? Y más voluble y yo elijo esto o lo otro en conciencia sin dejarme llevar por patrones repetitivos de conducta que son... que bueno, hay que crear como mucha atención en eso, ¿no? Pero sí, ya imantando esa parte de la persona en vez de persona, pues como una máscara sana, una máscara más elegida de alguna forma, ¿no? Pues un poco jugar por ahí. Sí, ahí estamos, jugando. ¿Qué más nos quieres contar así? Ya está, bueno, yo... Un público incipiente. Sí, invitar, que antes la nombraba y me venía pues esta parte, ¿no? De la autenticidad y la originalidad, ¿no? Como conectar con el ser original que somos, ¿no? Que creo que el atrevernos, ¿no? El vernos a través de nosotros, ¿no? Que es una palabra hermosa, el atrevernos a experimentarnos y a saber y sacar esa originalidad que tenemos, ese genio, esa genia interna que tenemos dentro de nosotras para pues darle ese espacio que el mundo está reclamando, ¿no? Como que mostremos esa versión más auténtica de nosotras, ¿no? Y por lo más, pues atrevernos a hacerla, ¿no? Atrevernos a atrevivir, ¿no? Y vivir a través de esos dones, de esos talentos, ¿no? De salir de esa zona de confort para aportar al mundo eso que nosotros anhelamos y que el mundo también está esperando y anhelando. Así que abogándome mucho a que conectemos con nuestra genia y genio interno y saquemos esa originalidad al mundo, porque si mañana nos despertamos todos siendo seres originales, pues esto ya se transforma. Sí, ya está pasando. Ya está pasando. Bueno, yo me desperté totalmente originalmente. Total, cada vez pasa más. Entonces lo hemos pasado muy bien en nuestras espirales, viviendo el transicionando a tope, el transicionario a tope. Es como una experiencia donde vives a través de más consciente en la palabra, porque pues gracias a Pablo que nos lo pone presente y lo trae en su vida y la gente que nos vamos quedando con él se nos va contagiando, al final nos terminamos juntando unos cuantos, pues conversando y transicionalizando y era muy malo, muy majo, muy malo también a veces. También, Era todo. Sí. Y ahora sigue, hay una pequeña experiencia, una sucursal del transicionario y de la espiral en Brillasirio. Y bueno, eso, el transicionario en el canal de él, que ahí os podéis poner, y en Instagram. Y ahí bla, estoy bla, bla. moviendo en Instagram, Ahí sí, está, en Instagram yo te veo, un poco te voy a dar las manos como tú sigas viendo tanto por el teléfono. Ya estoy ahí un poco en ese tránsito ahora, pero bueno, ahí cada uno en su viaje personal, Claro. ¿no? Que también, por un lado, diferencian entre el mensaje y el mensajero. Yo hablo de este mensaje, para mí es muy grande y yo me siento pues alguien más caminando y ¿no? hacia ese lugar de sueño más idílico, sacando la mejor versión de mí mismo, la más auténtica, más diferenciar, ¿no? Entre el mensaje y el mensajero, y también invitar que no os creáis nada de lo que os cuento, sino que De mí sí. experimentarlo. De mí sí que lo creéis todo, que yo os digo solo verdades totalitarias, pluscuamperfectas. Sí, de ahí como pues eso, ¿no? Vivir vuestra propia experiencia y de ahí coger lo que os sirva y lo que no lo desecháis y ya está, ¿no? No hay verdades absolutas más la que uno descubre a través de sí mismo y su propia experiencia. No, la mía sí que es verdad. La tuya sí, la del Lolo es la más auténtica y verdadera, y lo que diga él va a misa. A misa de 12. A misa Por cierto, de hay que irse a misa. Venga, vamos. Bueno, vamos, chao. Gracias, Lolo. Paul.